quiero hacer hoy, a la luz de este tema que se me ha pedido, es ir al libro de Proverbios, que incluye mucha sabiduría para nosotros los padres. Aquí hay alguien, yo sé que hay jóvenes solteros aquí oyendo, pero de los casados hay alguno que no es papá. Tú no tienes hijos todavía. Los demás ya tienen hijos. Excelente. Aún el que no tiene hijos, pues oramos que el Señor le dé. Amén. Y ya te vas equipando, A veces decimos, no, ese tema a mí no me ocupa porque yo todavía tal cosa. Ese es el momento de aprender, cuando todavía no te ocupa, para que te prepares. Entonces quiero ir al libro de Proverbios, vamos a estar leyendo algunos proverbios y sacando sabiduría de Dios para los padres del libro de Proverbios en medio de este tiempo que les está tocando criar hijos. Y pues sabemos que hay dos enfoques, el enfoque del mundo y el enfoque de Dios. Y tenemos que definir cuál es el enfoque que vamos a seguir. ¿Cuál de esos dos caminos vamos a seguir? Si tú te dices creyente, si te dices cristiano, te toca seguir la línea de Dios. Te toca seguir la metodología de Dios si quieres criar como Dios ha establecido. Que entendemos que es la que funciona. El mundo te dice cosas que ellos creen que funcionan, pero una y otra vez vemos que no les funcionan, que fracasan. Dios ha establecido cómo deben ser las cosas. Y cuando lo hacemos a su manera, vemos los frutos. ¿De acuerdo? Padre, ayúdanos, Señor, ahora. Mira a estos hombres que están tratando de criar una próxima generación en medio de un mundo confundido, perverso, un mundo que quiere que marchemos como ellos creen que debemos, pero tú has establecido el camino correcto, Señor, el camino de vida y no de muerte, el camino que lleva a la vida eterna. Yo te pido que apliques estas enseñanzas al corazón de estos hombres y que los equipes, los capacites para poder poner en obra las cosas que vamos a estar hablando aquí. No es fácil, esta es una época muy retante, ya aquellos años en que un papá miraba a su hijo y abría los ojos o le daba una palabra de reprensión o de advertencia y el niño quedaba así paralizado y obedecía. Ya esos tiempos pasaron, Señor. De manera que equipa a estos hombres a poder criar en este tiempo, en el tiempo en que tú los has llamado a criar una próxima generación para ti. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Y entonces, mis hermanos, Dios nos ha dado en su revelación, Dios nos ha dado en su palabra aquello que necesitamos para conocer, lo que necesitamos conocer a la hora de criar a nuestros hijos. Él no ha dejado eso en secreto. Hay cosas del vivir cristiano que a veces tenemos que ver cómo hacer porque no están claramente establecidas en la palabra. Pero en la palabra de Dios está claramente establecida la forma en que Dios nos llama a criar a nuestros hijos. Y gloria a Dios por eso, porque no nos ha dejado en oscuridad, no nos ha dejado a adivinar o suponer. Su palabra nos enseña cómo criar a nuestros hijos y muy específicamente, como les dije al comienzo, el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es una joya, es un tesoro a la hora de criar nuestros hijos. Hay mucha sabiduría de Dios en el libro de Proverbios. Ustedes han oído mucho Proverbios 22:6, donde dice, instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Definitivamente nosotros no salvamos a nuestros hijos. Eso es algo que le toca a Dios. Dios los crea, Dios nos los entrega por unos años, Dios los salva y nosotros se los entregamos a Él de vuelta cuando lleguen a cierta edad. Pero a nosotros nos toca una parte, tenemos una responsabilidad y es la de criar a nuestros hijos en la instrucción y la amonestación de la palabra de Dios. Tenemos innumerables testimonios
de hijos que crecieron en hogares cristianos donde sus padres les enseñaban la palabra, donde no eran salvos, donde llegan a los 17, 18, se van a las universidades, se van al mundo laboral y se alejan de la palabra y de la iglesia y de Dios, porque en realidad no eran salvos. Ellos vivían una fe prestada, ellos vivían la fe de sus padres como hijos obedientes, pero ahora se apartan, se van al mundo, no por eso se van al mundo como el pródigo, que se pierden, sino que viven su vida con Dios como un recuerdo, con Dios como el Dios de sus papás. Y luego Dios en su misericordia los rescata a los 25, a los 30, a los 40. Y ahora nos cuentan ellos cómo aquellas cosas que sus padres le enseñaron, todos esos textos, todas esas enseñanzas, ahora vienen y se hacen frescas. Es como que la tenían archivada en un archivo con pestillo, con candado, y ahora esa gaveta se abre y salen todas esas enseñanzas y empiezan a revolotear a su alrededor. Y todo aquello que era simplemente teoría, ahora se hace práctica. Y vemos ahí cómo la inversión de sus padres toma vida ahora. Sí, pero es que no es cristiano. Sí, pero tú lo criaste en la palabra. Esa información está ahí. Y cuando el tiempo de Dios llegue y Él en su misericordia extienda su mano salvífica, todo eso ahora cobra vida. Eso es lo que nos toca a nosotros. Con algunos de ustedes el Señor tiene más gracia, diríamos, porque no es que tenga más, sino que salva a sus hijos más temprano. Y ahora los salva mientras están bajo su cuidado. Y gloria a Dios, qué bendición tan grande. Pero a otros los salva ya después que salieron de casa. Y a ustedes les toca seguir orando por ellos sin cesar, porque Dios los salve. Y les recuerdo que los proverbios no son promesas necesariamente. Es sabiduría de Dios para el creyente, para que viva de acuerdo a lo que Dios dice. De manera que cuando vamos al libro de Proverbios para buscar conocimiento y sabiduría a la hora de criar a nuestros hijos, es importante entender que es el mismo Dios diciéndonos lo que funciona a la hora de criar hijos. Yo tengo la costumbre en mi tiempo con el Señor por las mañanas de alternar proverbios y salmos todos los días. Un día salmo, un día proverbio, un día salmo, un día proverbio, y lo acompaño de Nuevo y Antiguo Testamento. Eso hace que yo estoy leyendo salmos y proverbios todo el tiempo y un libro del Antiguo y del Nuevo todo el tiempo. Claro, yo tengo muchos años leyendo la Biblia todos los días, todos los años. Así que ya ese es el balance que encontré y que me gusta porque me mantiene la lectura diversa. Pero al estar leyendo proverbios todo el tiempo, es esa sabiduría que se repite y se repite y se repite y nos enseña a cómo criar a nuestros hijos. Ya yo crié a la mía, ya ese turno me pasó, pero la veo a ella criando a sus hijos ahora. Y qué bueno que haya un abuelo y una abuela que apoye esa crianza, ya desde nuestro lugar. Nosotros no somos sus padres, nosotros somos sus abuelos, estamos en la fila de atrás. Ellos están en la primera fila ahí, criando directamente. Nosotros estamos en una fila más atrás, apoyando como podamos. Yo creo que es importante que ustedes asuman esa práctica también de leer proverbios regularmente. Porque aprendemos por repetición. Y yo tengo años leyendo proverbios todo el año. Y aún así llego a algunos proverbios a veces y digo, wow, y le pongo otra marquita, una estrellita, un signo de exclamación. Porque vuelve y se hace como, qué increíble esto. Y ya lo he leído mucho. Lo sé por las veces que lo he subrayado y le he hecho marcas, pero vuelvo y lo veo y vuelve y me asombra la sabiduría de Dios para nosotros que podamos compartirla con nuestros hijos. Proverbios 24, 3 y 4 dice, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las habitaciones de todo bien preciado y deseable. De manera que yo quiero ir a los proverbios hoy para ayudarnos a, como padres, poder entrenar a nuestros hijos en la palabra
de Dios. Fíjate, cuando agrupas algunos proverbios, esto de manera de trivia, de información. Proverbios 1 del 8 al 19 trata con los peligros de la presión de grupo, por ejemplo. Proverbios 1 del 8 al 19. Proverbios 2 del 1 al 7 dirige la atención al consejo sabio. Esto lo tienes que apuntar. Los Proverbios 4 trata con cómo proteger el corazón de todo aquello que puede hacerle daño. Proverbios 5 trata con el tema de la lengua, qué decir, qué callar. Proverbios 6 es una especie de guía paternal. Proverbios 7 trata con el tema de la pureza. Fíjate que si te pones a ver, están separados y divididos por temas, inclusive los proverbios. Es decir, que es como un manual de enseñanza, de equipamiento, de preparación para nosotros criar a nuestros hijos. La Biblia nos dice que los padres debemos disciplinar a nuestros hijos, y cada vez que encontramos en el libro de Proverbios la expresión hijo mío, fíjate que cuando tú lees Proverbios te dice esto, repite, una y otra vez, hijo mío, hay que poner atención, porque ahí Dios te va a lanzar una cápsula de enseñanza. Siempre que tú vayas a Proverbios, hijo mío, ese es Dios ahora empezándote a decir lo que conviene, lo que debemos hacer, lo que debemos evitar. Y entonces, ay, gracias, mi hermano, eso es lo que yo estaba buscando. Hace un ratico salí a buscar unos allá afuera y no encontré. Gracias. Entonces, vamos a ir sobre algunos principios de disciplina y de enseñanza para nuestros hijos a la luz del libro de Proverbios. Primer principio, la disciplina es necesaria y apropiada. Y vayan viendo cómo esto aplica a criar hijos en este tiempo. En la sesión de la tarde y mañana ya vamos a entrar específicamente en los retos de la época en que les ha tocado criar. Pero yo quise esta mañana preparar el terreno con un tema más fundacional, y ahora quiero hablarte un poco ya como padre en cuanto a la crianza, cómo criar. Porque queremos saber cómo le enseño a mi hijo esto, cómo le evito que le pase esto, cómo manejar esto, pero cómo lo estamos criando. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Y qué ajustes tenemos que hacer para que entonces ellos estén mejor equipados a la hora de responder a lo que les llega? ¿Ves? Primer principio, la disciplina es necesaria y apropiada. Mira lo que dice Proverbios 3, 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Y Proverbios 29, 17. Disciplina a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Todo hijo debe ser disciplinado para su propio bien. Cuando hablo de disciplina no es castigo. No estoy hablando de castigarlos, de golpearlos, de abusarlos. Yo hablo de entrenarlos. Fíjate que se habla de disciplinas espirituales. La disciplina de un atleta, de un corredor. A veces queremos disciplina como castigo. No, disciplina es entrenamiento específico. Entrenarlos de manera específica. Hoy vivimos en una época donde se le está diciendo a ustedes, los padres, que disciplinar a un hijo, eso está mal. Tú tienes que dejar que él se manifieste, que ellos sean como son. Tú no puedes decirle nada que los ofenda, que los moleste, porque ahora tú eres un mal padre y la autoridad puede intervenir y se te complica. Cuando yo crecía, mi padre podía decirme lo que él le diera la gana y nadie se metía con eso. Eso tampoco estaba bien, porque él no tenía el conocimiento ni la preparación para saber cómo hacerlo bien. Él aprendió de su papá, que tampoco lo hizo bien. Hoy tenemos más conocimiento, y si somos cristianos, el conocimiento de la palabra. Pero el término disciplina es importante, porque el niño necesita entender lo que es sí, lo que es no, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es permitido, lo que es prohibido. Eso es disciplina. Lo vemos en Hebreos 12, como Dios nos disciplina a nosotros. Ya siendo adultos, yo con mi edad, el Señor me disciplina a mí todavía. Y yo sé cuando lo hace. Me doy cuenta enseguida de que me está disciplinando. Eso es necesario. Y la palabra, y aquí en Proverbios,
te lo confirma. Un autor cristiano que escribe sobre la familia dijo lo siguiente: estoy en contra de darle a la juventud más libertad. Ya tienen tanta libertad como la de un misil a la deriva, como la de un cohete que está sin rumbo. Jesús nunca predicó libertad sin frenos, sino que él mismo se sujetó a la autoridad y voluntad de Dios el Padre. Necesitamos jóvenes cristianos con propósito, dirección y dedicación y fe. Y eso solamente podrá ser formado en los hogares cristianos. Los padres son los que deben estar en control, no los hijos. Hoy vemos muchos hogares donde parecería que los hijos son los que están controlando la familia. Son los que están tomando decisiones, son los que están diciendo lo que hago y lo que no hago. Eso es antibíblico, mis hermanos. Y dañino, perjudicial para el alma de esos hijos. No para ti que ya eres adulto, es para el alma de esos hijos que están formándose y que están creciendo. Y que los confundimos cuando les permitimos hacer las cosas de esa manera. Principios 2. Eso en cuanto a la disciplina. No temas disciplinar a tus hijos. Ahora hay que hacerlo de la manera correcta. Es con la palabra. Es con la palabra en la mano. No es lo que me dé la gana a mí. No es porque yo soy tu papá y punto. No. Es porque Dios lo dice. Es porque Dios ha establecido que es así, hijo mío. Y yo me rijo por eso y tú también. Yo cuando crecía, mi papá decía, porque yo soy el que manda. Eso trae frustración y desánimo al hijo. Pero cuando tú guías a tu hijo a Dios y dices, mira, yo me someto a ese mismo Dios que yo te estoy diciendo que te sometes. Somos dos sometiéndonos a Él. Yo en autoridad sobre ti porque soy el adulto, tú eres el menor. De manera que tenemos que revisar la forma en que lo hacemos. Principio número 2. La disciplina muestra nuestro amor por nuestros hijos. A veces creemos que amar a nuestros hijos significa dejar que ellos hagan lo que ellos quieran. Yo no le quiero decir que no, pastor, porque yo no quiero ir en contra, usted sabe, porque no quiero que la coja conmigo. No quiero que se moleste conmigo. Yo quiero ser su amigo. Yo quiero ser su mejor amigo. Tú no eres su mejor amigo. Tú eres su padre. Tú tienes un rol, tú tienes un encargo. Tú no eres su mejor amigo. Él tendrá amigos por ahí. Eso es bueno tener amigos, pero tú no eres su mejor amigo. Tú eres su único padre. Y nadie va a ser padre como tú. Tú eres el único padre que él tiene. Entonces a veces compramos estas ideas del mundo. Ser amigo. Yo entiendo lo que quieren decir. Quiero tener una buena relación. Sí, pero una buena relación padre-hijo. E hijo-padre. Mira lo que dice Proverbio 13:24. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Dios te está diciendo, si tú de verdad lo amas, tú vas a disciplinarlo. Te va a importar tanto su alma, te va a importar tanto el bienestar de su alma, que no te va a importar lo que él piense de ti, sino que su alma esté en orden, que su alma vaya bien. Y a veces para yo asegurarme de que su alma va encaminada por el camino correcto, yo voy a tener que hacer cosas que a él no le van a gustar, porque van a ir en contra de su voluntad. Van a ir en contra de lo que él quiere. Yo de niño y joven quise muchas cosas que no me convenían. Pero cuando mis padres me decían que no, yo me resentía con ellos. Porque yo quería lo que yo quería. Y yo creía que yo estaba en lo correcto. Y ahora que soy viejo, miro hacia atrás y me doy cuenta que esas cosas que yo quería no me convenían. De manera que si verdaderamente amamos a nuestros hijos, vamos a disciplinarlos. Yo recuerdo a mis padres, y seguro ustedes también, que nos decían, te disciplino porque te amo. No sé si le dijeron eso. Esto me duele más que a ti. Me decía a mí mi madre a veces. Es que esto me duele más que a ti. Yo no le creía cuando lo oía, pero es una realidad. Pero el mundo nos ha dicho que no los hagamos sufrir, que no vayamos en contra de ellos. Nos han hecho creer que si nos oponemos a ellos y a sus tendencias, vamos a crear algo malo de ahí. Va a salir algo malo, un delincuente, un asesino. No, nosotros tenemos la responsabilidad de guiar esas almas, esos corazones. Y Dios nos ha dicho cómo se hace eso. Yo creo que la realidad es, mis hermanos padres, es que muchas veces nos amamos más a nosotros que a ellos. Si somos honestos con nosotros mismos, yo creo que en el fondo hay un amor
por el yo más grande que el amor que tenemos a nuestros hijos. Y es porque me importa tanto lo que mi hijo pueda pensar de mí que ahora mi paternidad se ve afectada. Y quizás no a todos nos pase igual, por nuestra forma de ser varía de persona en persona, de hombre en hombre. Pero si de verdad yo amo a ese hijo más que a mí, yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer por el bienestar de su alma y de su corazón. Y a veces eso va a significar que a él no le guste lo que yo le diga y yo le haga. Otro autor cristiano que escribe sobre el matrimonio y la familia dijo: los padres deben convencerse de que la disciplina no es algo que ellos le hacen al niño, sino algo que se hace por y para el niño. La mentalidad debe ser: te amo demasiado para dejar que te comportes de esta manera. Cuando vemos a padres permitirle a sus hijos que hagan lo que quieran sin intervenir, debemos combatir y oponernos a la idea de que eso es amor. La realidad, concluye el autor, es que no los aman lo suficiente para incomodarse e intervenir en el patrón nocivo en el que se encuentra el niño atrapado. Yo lo amo, pero ¿tú sabes qué? Estoy viendo el juego. Yo ahora no puedo dejar de ver el juego para ir a resolver ese asunto con el niño. ¿Ves? Por eso digo que a veces que nos amamos más a nosotros, no lo decimos así o no lo pensamos así. Pero cuando para mí ahora disciplinar a mi hijo y dedicarle 30 minutos en un pastoreo directo por algo que hizo, me interrumpe de mi juego, o de ese correo electrónico que estoy mandando a la oficina. Estoy amando a mi hijo verdaderamente. Estoy dispuesto a incomodarme porque le doy prioridad al estado de su alma, sabiendo que si dejo eso así, voy a perder esa ventana de oportunidad para llegar a ese pecado específico. Porque lo acabo de ver manifestarse ese pecado. Esta es la oportunidad que yo tengo de tratar con ese pecado. Ya en la noche, ya se olvidó. ¿De qué me habla? No me acuerdo ya lo que pasó. Es en ese momento, pero a veces no queremos ser importunados, no queremos ser molestados. Y se lo chubamos a la mamá. Ustedes usan chubar. Chubar es como echarle un perro a alguien. Chúbaselo, que lo muerda, que lo espante. Entonces le chubamos al muchacho a la mamá para yo seguir viendo mis juegos, seguir haciendo el trabajo que estoy haciendo. Un tercer principio en cuanto a la sabiduría que necesitamos para criar a nuestros hijos. La disciplina tardía, y parte de esto que le acabo de decir, la disciplina tardía va a ser inefectiva. Yo tengo que ser diligente en disciplinar en el momento de la infracción. Si usted viola las leyes de tránsito y el policía de tránsito lo ve pasar y usted le dice, oficial, mire, déjeme ir allí, yo vuelvo y usted me pone la multa un ratito. No, él lo detiene ahí mismo, porque él quiere tratar esa infracción en ese momento. Mira lo que dice Proverbios 19:18. Disciplina a tu hijo mientras hay esperanza. Disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. ¿Hasta cuándo hay esperanza? Mientras sea el momento oportuno. Mientras haya esperanza de que esa disciplina cumpla con su propósito. Hay personas que vienen a reuniones como estas, a retiros como estos, y tienen hijos ya en los 12, en los 14. Y dicen, no, pastor, que mi hijo esto, que mi hija aquello. ¿Usted cree que en esta época todavía yo debo hacer esto, yo debo hacer aquello? Hermano, ya ese corazón de ese hijo, de esa hija está ya formado. Ya ese corazón está formado. Lo único que puede hacer ahora es ir poniéndole ciertos límites para irlo guiando. Pero no podemos, para ustedes que están empezando a criar niños pequeños, por ejemplo, no pueden desperdiciar esta oportunidad. Como dice, mientras haya esperanza. Porque tienen un corazón que Dios le ha entregado y en esos primeros 7, 8 años de vida es cuando tú puedes moldear ese corazón de acuerdo a lo que Dios ha revelado. Cuando ya tienen 14, 16, ya ese corazón está desarrollado y ahora tú puedes conversar con ellos, tú puedes disciplinar de ciertas maneras, pero ya tú estás lidiando con un corazón que ya
que ya se desarrolló. O bien o mal, o torcido o derecho, pero ya llegó a su lugar. Les decía de esa madre en una consejería que me preguntaba, pastor, ¿a qué edad deberé comenzar a disciplinar a mis hijos? Ellos tienen 9 y 11. Mi hermana, ya, si usted no empezó antes, ya esos hijos ya estás a otro nivel, ya esto tiene, y hay formas de manejar eso, porque nuestros hijos están bajo nuestro cuidado hasta los 18, 20, 22, dependiendo, cuando tu hijo ya salga de casa. Y mientras esté en tu casa, te toca a ti la responsabilidad de disciplinarlos y de educarlos. Hay que comenzar lo más temprano posible, mi hermano. Esa ventana de los 1, 2 años a los 7, 8, 9, eso es vital. Ahí es que el corazón está moldeable. Ahí es que tú puedes irlos entrenando y ellos van aprendiendo por su bien. No para que sean como yo quiera. Es para que sean como Dios quiere que sean. Que es el interés que tenemos. Un cuarto principio. La disciplina erradica la mala conducta del niño. Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de él. La necedad está ligada al corazón del niño. En otra palabra, el corazón del niño viene necio de fábrica. Él no se hace necio a los 3 o a los 5. Él viene necio de fábrica. La palabra nos dice que somos concebidos en pecado en el vientre de nuestra madre. Por eso ese tema tan controversial de los niños, si muere un niño, bebé, si va al cielo, si... Yo encuentro que es clara la respuesta. ¿Nació pecador el niño o no? Porque si él nació inocente y no pecador, bueno, pues lo que nos impide entrar al cielo es nuestro pecado. ¿Correcto? Es el hecho de que soy pecador, de que vengo ya de fábrica, pecador. Eso es lo que impide que yo entre al cielo. Y por eso la necesidad de un Salvador. ¿Correcto? Amén. Ok, se murió el niño de 9 meses. ¿Era pecador el niño o no era pecador? Sí. ¿A dónde van los pecadores? Ahora, esa misma palabra nos dice que somos elegidos, los santos. Yo no sé si ese niño era elegido o no. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Tenemos que hablar verdad, mis hermanos, porque a veces somos cristianos, pero hay verdades como que no queremos reconocer, y no es porque la palabra no nos lo diga. Entonces, el corazón del niño ya viene necio de fábrica. Nada más que tú tienes que ver un bebé. ¡No! ¡Mío! ¡Ah! Ya venimos así. Y dice la palabra en Proverbios que esa disciplina es la que radica esa necedad y esa maldad en el corazón. Mira lo que dijo el rey David. Me es bueno ser afligido, que pueda conocer tus estatutos. Es bueno ser disciplinado. Es bueno que tú me disciplines, Señor, para yo conocerte mejor, para yo obedecerte como tú debes ser obedecido. Hebreos 12:11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, los que han sido ejercitados por medio de ella, léase, los que han sido disciplinados, después darán fruto apacible de justicia. A mí no me gusta cuando Dios me disciplina. ¿A ti te gusta? ¿Dios te ha disciplinado alguna vez? ¿Alguno que Dios no haya disciplinado? No sean tímidos. Dios me ha disciplinado a mí muchas veces. Y yo he sabido cuando me ha disciplinado. Y no me ha gustado para nada. Pero luego produce fruto apacible de justicia. Y yo he visto el fruto de esa disciplina. Y le he dado la gloria a Dios. Eso nos toca hacer con nuestros hijos. No podemos tenerle miedo a lo que la cultura dice, a lo que dice la sociedad hoy en día. Tú tienes que hacer lo que Dios dice. La disciplina no es placentera, ni para el niño ni para los padres. Ni para el niño que la recibe, ni para el padre que la implementa. Pero ejercida como Dios manda, mostrará ser beneficiosa para el alma de ese niño. Lo que hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia y la sabiduría para ejercer esa disciplina de manera bíblica. Porque es ahí que fallamos. Yo no creo que yo tengo que convencerte de que la disciplina es necesaria. Tú estás criando hijos. Tú sabes que es necesaria. Es como lo hacemos.
Es como lo hacemos que va a hacer la diferencia. O la hago a la manera de Dios, o la hago partiendo de mi frustración, de mi ira, de mi inconformidad, de mi molestia. Y ahí hago ahora más daño que bien. Ahí le hago más daño a mi hijo que beneficio a su alma. Quinto principio. La disciplina bien aplicada no va a lastimar al niño. Una buena disciplina, una disciplina bíblica no le hará daño al niño. Todo lo contrario, Proverbios 23:13. No escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo disciplinarás con vara y librarás su alma del Seol. Y sabemos que la vara, como la palabra lo dice, no es una ilustración de lenguaje figurado. Es la vara. Es algo, un objeto que le inflige un ardor, un dolor que le muestra que esto no está bien, que esto no se acepta, que esto no es conveniente. ¿Ves? Cuando tú ves a un niño jugando alrededor de la tabla de planchar con la plancha puesta, le dice, bonito, aléjate de ahí que te puedes hacer daño. Y él ignora tu comando y sigue correteando alrededor de la mesa de planchar. Y ahora se enreda en el cable y le cae la plancha aquí en la cabeza y empieza a sangrar y a dar gritos. Y él aprendió que no se puede correr alrededor de la tabla de planchar. Esa es una ilustración que nos enseña que cuando algo se hace mal, yo tengo que mostrarle a él que eso no es aceptable. Quizá no es la plancha que le hace un hueco en la cabeza y empieza a sangrar, pero es algo que le hace daño a su alma. Es algo que lo corrompe, es algo que lo contamina. Y tenemos que enseñarlo. La realidad es, mis queridos hermanos papás, es que en la mayoría de los casos no queremos ser incomodados. Yo creo que ahí es que falla nuestra efectividad en disciplinar a nuestros hijos. Vivimos tan distraídos, como hablábamos en la mañana, tan distraídos, tan desenfocados, tan enfocados en lo que no debiéramos, en lo secundario, en lo terciario, que no queremos ser incomodados, no queremos interrumpir lo que estamos haciendo para ahora dedicarle a nuestros hijos 20, 30 minutos en una disciplina, en un pastoreo uno a uno, como debe ser. Porque estamos de aquí para allá, haciendo 20,000 cosas, y ahora esta situación requiere que yo deje todo lo que estoy haciendo para enfocarme 100% en esta situación. ¿Quién hace eso aquí? Sea honesto. Sea honesto conmigo. No nos engañemos. Tú estás ocupado en lo que sea, tú llegaste a la casa del trabajo, el niño hizo esto, ha habido una situación con el muchacho, con la niña, y ahora esto requiere de tu total atención y dedicación. Y tú dejas todo para ahora sentarte con tu hijo a dialogar sobre esto, a disciplinarlo, a hablarle de las consecuencias, a pastorearlo. Eso es lo que es pastorear. ¿Tú lo haces así? Si lo haces, levanta la mano para encomendarte de haber levantado la mano. Te encomendamos a ver. Porque no es natural. Lo vemos como un importunio, lo vemos como una contrariedad. Yo que tenía que hacer esto, yo que estoy haciendo esto otro. Esto ahora me contraría. Entonces, ¿qué hago? Me pongo de mal genio con el muchacho. Me molesto con el muchacho. Y lo que hago entonces es que le grito, lo regaño, le grito porque me está importunando. No porque veo esto como una oportunidad de pastorear su corazón, sino porque lo veo como un importunio a mí. ¿Es o no es así? Seamos honestos. Como le dije hace unos minutos, el comienzo del cambio es ponerme de acuerdo con Dios. Si ese es mi caso, me toca decirle al Señor, Señor, perdóname, porque es verdad. Yo me ocupo más de mí, de lo que me molesta a mí, de lo que hacen contra mí, que pastorear el corazón de mi hijo. No porque no lo ames, yo sé que tú amas a tus hijos. Digo, yo espero que amamos a nuestros hijos. Pero al final me amo más a mí. Me amo más a mí. Ahora lo que el hijo hizo es un infortunio para mí. Me molesto, me encolerizo con él, le grito, lo mando a la habitación.
y perdí la oportunidad que Dios me está dando para pastorear ese pecado específico. El hermanito mayor que le da un golpe a la hermanita más pequeña. Esa es una oportunidad gloriosa para ahora pastorear su corazón, para hablarle del pecado que lo llevó a hacer eso, para que él pueda examinarse junto conmigo de por qué él hizo eso, qué te motivó a hacer eso, qué hay en tu... Entonces yo poderle explicar qué es lo que hay en su corazón, que lo hizo hacer eso. Pero eso requiere de tiempo, eso requiere de un esfuerzo de mi parte. Entonces yo quiero que mi hijo crezca, se convierta, sea un hombre para la gloria de Dios, pero yo, como que eso se dé solo. No, eso no va a pasar así, y menos en la época que estás criando. Estás criando en una época donde todo se conjuga para imposibilitar que eso sea así. Oye bien, cuando elegimos continuar haciendo lo que estamos haciendo, que no tiene valor eterno, ponle ahí el nombre de lo que sea, el juego que estás viendo, la carta que estás escribiendo en el correo, lo que estás viendo en las redes, lo que sea. En lugar de incomodarnos e ir hasta donde nuestros hijos para pastorear su corazón en el momento preciso, cuando el pecado asoma la cabeza por primera vez, se irá haciendo cada vez más difícil tratar con su corazón y el problema se irá agravando y nosotros iremos frustrándonos más y más. Es así. Entonces tienes dos opciones. O dejo pasar esta oportunidad a sus 3 años, 5 años, 7 años de pastorear su corazón frente a este pecado, o tengo que lidiar con su pecado a los 16, 17, cuando ya es más grande que yo. ¿Ves? Y cuando ya no puedo sacar una vara, porque ya pasó el tiempo de la vara, ya pasó, ya es un adulto que tengo delante de mí. Entonces tienes esa opción: o me ocupo de esto ahora, cuando hay tiempo, cuando el corazón todavía es maleable, cuando puedo todavía invertir en él, o espero que ya sea un problema de tantos metros. Aquí no usan pulgadas, aquí no es 1 pie 10, 5 pies 10, 1,80 m, 1 metro. Eso nunca me lo aprendí, ese sistema. Sexto principio: la disciplina debe continuar a pesar del llanto. Él te va a decir: no me mates, me muero, ay, me muero. Me estás matando. Yo he sabido de niño que le he dicho a los papás: me estás matando. Proverbios 19:18: disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desees tu alma causarle la muerte. Ahora me enfoco en esa segunda parte. No desees tu alma causarle la muerte. En otras palabras, no te angusties por verlo llorar. Ese llanto es bueno. Ese llanto es bueno. Es manipulador también, porque él te está manipulando. Pero es bueno que llore, es bueno que él experimente esa pena que produce el apartarme del camino de la verdad, el camino del bien. Lo que creo que estoy resaltándole, mis hermanos, es que la sociedad nos dice que todo eso es malo, pero Dios dice lo contrario. Dios dice: eso es bueno para el alma de tu hijo. Eso es bueno. Y yo tengo que ponerme de acuerdo con Dios. O le creo a Dios, o le creo a lo que me dice la psicología y me dicen los maestros de la escuela. ¿A quién le vamos a creer? El llanto no debe desviarnos de practicar la disciplina cuando es necesario. Ay, pastor, es que yo cuando la veo llorando, me han dicho mamás así: ay, pastor, cuando yo la veo llorando, me parte el alma. Bueno. O lloras ahora, o vas a dar gritos de angustia cuando tenga 17, 18 años, porque no lo hiciste a tiempo. Principio número 7. La disciplina no es un medio de liberar ira y frustración de parte de los padres. La disciplina física jamás debe ser un mecanismo para infligir daño al niño. Nunca, nunca. No es un mecanismo terapéutico para que los padres ventilen su frustración contra el niño rebelde y desobediente. Esa no es la disciplina bíblica. Jamás. Dios creó una parte específica de la anatomía. Yo antes tenía aquí, ya no tengo. Se me ha ido. Es increíble. Es increíble. Yo no me puedo sentar en esa silla mucho tiempo porque me empieza un dolor aquí, porque se me ha ido el acoginamiento.
Vivan suficiente para que vean cómo eso es algo increíble. Pero Dios estableció esa parte del cuerpo para que nosotros la usáramos con ese propósito. No le haces daño, pero le da un ardor, un picor. Estoy hablando de niños pequeños, de niños de 3 años, 4 años, cuando todavía eso ejerce un propósito. Ya cuando tu niño es de más tamaño, más edad, ya eso no es la forma. Pero ese acoginamiento, sí, nos ayuda a sentarnos ahí y estar cómodos, pero también es la parte en donde tú puedes hacerle entender al niño con la vara que eso que pasó no estuvo bien y que tiene consecuencias, tiene repercusiones. Efesios 6:4, y aquí me salgo de Proverbios por un segundo. Padres, no provoquen a la ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y yo creo que muchos padres cometemos el error de airar a nuestros hijos al no disciplinarlos bíblicamente. Lo hacemos de una manera carnal, movidos por ira, por frustración, por desencanto, y ahora lo que hago es que lo abuso físicamente. A mí mi padre nunca me dio un golpe. Qué pena, porque me hubiera venido bien mi vara. Pero él no era cristiano, él no sabía. Pero yo he sabido de hombres que sus padres lo abusaron físicamente, dándole golpes, tirándole cosas por la cabeza, que no es otra cosa que una manifestación de ira no reprimida, es una cosa que abusa y afecta y lleva la ira al hijo, hace un efecto contrario al que yo quiero conseguir. La disciplina que ejercemos sobre nuestros hijos debe tener la intención primaria de acercarnos a Dios, de santificarnos. Cuando yo disciplino a mi hijo, yo lo estoy encaminando hacia Dios, yo le estoy mostrando el carácter de Dios y lo que Dios espera de nosotros. Si eso no lo estoy logrando, estoy haciendo más daño que bien. No le estoy beneficiando el alma de mi hijo. Oigan algo, mis hermanos papás aquí presentes, no sé cuál es la situación de cada uno, pero si tú te has encontrado en algún momento, quizás ahora en el presente, golpeando a tu hijo, eso es abuso, eso es criminal. ¿Ves? Eso no es permitido. No porque sea tu hijo, tú tienes la autoridad de golpearlo. Eso está mal, eso es pecado, eso es criminal, eso es ilegal, eso es dañino, eso es violencia. Yo espero que aquí ninguno de los que están aquí tenga esa mentalidad todavía. En la época de mis padres eso era muy normal. Eso era aceptado, implementado. Eso es pecaminoso ante Dios e ilegal ante la justicia. No es lo mismo la vara en la nalga a un niño de 3 años que ahora a un hijo de 14, tirarle objetos y golpearlo porque te desobedeció. Eso es abuso y eso es prohibido. Principio número 8. La disciplina prepara el corazón del niño para su encuentro con Dios. La disciplina prepara el corazón del niño para su encuentro con Dios. Proverbios 23:14. Lo disciplinará con vara y librará su alma del Señor. Yo sé que mi disciplina no va a salvarlo, pero lo va a ayudar a conocer mejor al Dios que lo puede salvar. Eso es lo que voy a lograr. Es encaminarlo hacia Dios hasta que Dios tenga misericordia de su alma y lo salve. Solo Dios tiene el poder de salvar. Me sorprende que a veces hablando con papás, ellos mismos no tienen claro si su hijo es salvo o no. Y yo creo que es una responsabilidad que tenemos, un deber innegociable. Yo le pregunto, ese hijo de 16, pero es salvo, le digo, es salvo. Bueno, él va a la iglesia conmigo, pastor, sí, pero eso no responde mi pregunta. Él es salvo, él tiene una experiencia de conversión, él tiene un antes y un después. Bueno, no sé. Es una responsabilidad que tenemos, saber cuál es el estado espiritual del alma de nuestros hijos. Puede que cuando seas más pequeño tú no sabes bien, es confuso. Yo veo a mis nietos de 11
a 9 meses y yo no te puedo decir con certeza. Sí, los últimos 4 yo creo que sé. La mayor se bautizó, pero yo no creo que ha habido una regeneración. Yo necesito saber eso, porque eso me va a ayudar a cómo pastorearlo, a cómo yo voy a hablarle, cómo yo le voy a presentar la verdad de lo que Dios establece. Eso va a hacer una gran diferencia. Si es salvo o no es salvo, cómo él va a responder a lo que yo le estoy enseñando. Y te exhorto a eso. Aquí hay algunos jóvenes, los veo aquí, que están en sus años de adolescencia o preadolescencia. Si eres padre, tú tienes que pedirle al Señor que te dé entendimiento sobre el estado del alma de tu hijo, porque así tú vas a saber cómo orar. Si por salvación o porque lo ayude con un pecado específico. Porque si no es salvo, pues él no tiene el Espíritu Santo para batallar contra ese pecado. ¿Ves? ¿Y cómo entonces pastorear ese hijo mejor? Sabiendo si estoy pastoreando a un converso o a un convertido. Tenemos que saber eso. No podemos ser padres y decir, yo no sé. Yo no sé. Tú sabes, pastor, que solo Dios conoce el corazón. Eso es cierto. Eso lo dice la Biblia. Pero Dios me ha encomendado esa alma. Y si yo conozco esa alma, si yo pastoreo a ese niño, yo debo saber por cómo vive, lo que hace, lo que no hace, si ese es un corazón que ha sido tocado por Dios o no. Si es que simplemente tengo un niño bien portado, un niño obediente, y gloria a Dios si ese es el tuyo. Pero si es en sus fuerzas o es que el Espíritu está obrando aquí. Para cerrar, mis hermanos, para cerrar, no podemos permitirle al mundo y a las filosofías del mundo que dicten cómo vamos a disciplinar a nuestros hijos, cómo vamos a criar a nuestros hijos. Dios ha establecido cómo se hace eso. Y como les decía esta mañana, o le creemos a Dios y le obedecemos a Dios, o hacemos como la gente dice. Tú tienes que definir a quién tú vas a seguir, a quién tú vas a escuchar, a quién tú vas a obedecer. Nuestros hijos no nos pertenecen. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. ¿Tú sabías eso? Porque a veces criamos como si fueran nuestros. Y como es mío, yo hago como yo entienda. No, le pertenecen a Dios. Él nos los da por un tiempo. Él te da ese bebé y te dice, mira, esta vida yo la he creado, yo te la voy a encomendar por un tiempo. Para que tú le enseñes mis caminos. Para que tú lo ayudes a caminar hacia mí. Y cuando llegue a un tiempo específico, tú me lo entregas de vuelta. Dios nos dio una sola hija. Tuvimos 2 pérdidas después y más nunca mi esposa se pudo embarazar. Esa hija no llegó y a los 19 años un hombre se la llevó de mi casa. Todavía no lo he perdonado 100%. Estoy ahí, estoy ahí, estoy en el proceso. Y con cada nieto, pues, se lo voy dejando pasar. Pero a los 19 años, yo se la entregué. Eso es como entregársela a Dios. Porque ya salió de mi techo, ya salió de mi cuidado, ya salió de debajo de la sombrilla de autoridad que Dios me había dado sobre ella. Ese día yo la entregué en medio de lágrimas, se la entregué al Señor a través de su nueva autoridad, de su nueva cabeza, y ya, yo me echo para atrás. Yo no tengo nada que ver ahí. Yo soy su padre, yo estoy cerca, yo puedo darle un consejo, yo puedo ayudarle en algo que ella necesite, pero esa hija no es mía. Esa alma no me pertenece a mí. Y yo tengo que criar entendiendo eso. No porque eso me va a hacer la encomienda menos difícil o menos importante, sino que la hace más importante. Porque es de Dios. Yo se lo tengo que devolver. Yo se lo tengo que entregar y decirle, Señor, mira, esto es lo que hice con el alma que tú me diste. ¡Wow! Es una gran responsabilidad. Porque si es mía, bueno, si lo hice bien, bien, y si lo hice mal, bueno, también. Es mi responsabilidad, es mi hija. Yo hago como, no. Y yo veo muchos padres y madres criando como si sus hijos fueran de ellos. No, esos hijos no son tuyos. Como dice en inglés, reality check. Chequeo de realidad.
Esos hijos no son tuyos. Te digo eso para que ahora lo hagas con más esmero, con más ocupación, con más sentido de urgencia y de importancia, porque Dios te va a reclamar. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con esas almas que te encomendé? ¿Las guiaste a mí? ¿Me hiciste ver hermoso y glorioso ante ellos? ¿O ellos vieron un Dios insignificante por cómo tú vivías? Por cómo tú los criaste. Ya cierro con esto, solo podrás ser efectivo en llevar a cabo la crianza de tus hijos en la medida que te acerques a Dios y, como les dije hace un rato, desarrolles una relación personal con Él. Como le dije al grupo completo más temprano, esto solo lo vas a poder lograr, mis hermanos, si desarrollas una relación personal con el Señor. Si no, tú no vas a poder hacer esto. Así que vuelvo y te repito ahora, y cada vez que pueda te lo voy a seguir diciendo. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo se ven tus tiempos de comunión con Dios? Porque es en esos tiempos que Él te va a ir equipando, Él te va a ir capacitando. Él te va a ir ministrando a través de su palabra. No me tienes que responder, respóndete tú solo ahí. Tú estás teniendo tiempos diarios de comunión con Dios, de lectura de su palabra, de estudio de su palabra, donde Él te habla, Él te ministra, Él te equipa. ¿Cómo tú puedes guiar a tu familia a Dios y a su verdad, a su palabra, si tú no lo estás haciendo primero? ¿Cómo le doy yo a mis hijos de algo que yo no estoy recibiendo? Si yo no estoy recibiendo de Dios, ¿qué es lo que yo estoy dando hacia afuera? Lo que hay en mí. ¿Qué es lo que hay en mí? Pecado. Pecado. Entonces yo tengo que tener esa comunión con el Señor, que es la que me va a equipar para yo ahora poderle dar a mis hijos lo que ellos necesitan. Y para cerrar, nada frustra y aleja más a nuestros hijos de Dios que un papá doble cara. Que un papá en la iglesia dice Dios, 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 pero en la casa y fuera de la iglesia no evidencia esa relación con Dios. Porque ese hijo está creciendo y dice, pero esa religión es de mentira. Eso es falso. Es una hipocresía. Yo no quiero eso para mí. Y tristemente muchos de nosotros hacemos eso con nuestros hijos. Ellos ven a un papá en la iglesia y ven ahora a un papá diferente en la casa y en otros ambientes. Y ellos están calladitos, no están diciendo nada, pero los están observando con un radar. Y ahora ellos dicen, esa doble vida, esa doble cara, esa máscara, yo no quiero eso. Yo prefiero ser quien yo soy. Y se apartan. Entonces, fuera de ser nosotros canales de llevar a nuestros hijos a Dios, somos objeto de desvío. Nos ven y dicen, yo eso no lo quiero. Te digo esto para inquietarte de nuevo, no para que te sientas el peor papá del mundo, no es esa mi intención. El diablo va a querer que te sientas así. ¿Ves? Mientras yo te estoy dando esta charla, el diablo te está hablando a ti otra cosa. Eso no es lo que yo quiero que esto logre. Yo quiero que esto te incomode, te inquiete a ver qué cambios tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer para poder acercarme? Imperfectamente, porque de este lado de la gloria no lo vamos a hacer como quisiéramos. Pero ¿cómo logro acercarme a ese modelo que yo pueda guiar a mis hijos hacia Cristo y su verdad? Porque eso es lo único que los va a liberar, eso es lo único que los va a salvar. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias. Sabemos que son palabras duras. Sabemos que tu verdad muchas veces nos confronta con nuestra realidad. Y nuestra realidad muchas veces no es la que quisiéramos que fuese. Pero te damos gracias porque es esa palabra, es tu verdad, la que eventualmente nos va a equipar y nos va a liberar y nos va a facilitar el poder guiar a nuestros hijos por tu palabra, a que sean esos hombres y mujeres discípulos de Cristo. No podemos salvarnos nosotros, pero hemos creído y hemos sido salvos
por el Dios que salva. Y ahora hacemos nuestra parte mientras esperamos por ti, mientras esperamos que tú hagas lo que solo tú puedes hacer, Señor. Y aprovecho este tiempo de oración para pedirte por salvación por nuestros hijos, Señor. Salva a aquellos hijos nuestros que no te conocen aún, que no han experimentado un nuevo nacimiento. No queremos hijos religiosos, no queremos hijos que simplemente vivan vidas morales y que hagan lo que les decimos. Eso es bueno y conveniente, pero queremos hijos que te amen. Queremos hijos que estén dispuestos a vivir y a morir por ti. De manera, Señor, que así como en un momento tuviste misericordia de nosotros y extendiste gracia salvadora a nuestras almas, te pedimos que hagas lo mismo con nuestros hijos. Aún a pesar de nuestras imperfecciones, aún a pesar de nuestra paternidad deficiente, aún a pesar de nuestro egoísmo y de nuestro egocentrismo que nos ha hecho descuidar muchas veces la crianza de nuestros hijos. No tomes en cuenta nuestro pecado, Señor, y obra conforme a tu gracia y a tu misericordia, que es abundante. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a hacer lo que nos corresponde como padres cristianos. Solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.